¿Qué tal, amigos? Un gusto poder compartir con ustedes este programa Hablemos que emitimos semanalmente, donde interactuamos en las redes sociales y oímos sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes. Siempre buscamos un tema que sea pertinente, que sea actual y que de alguna manera pueda reportar crecimiento humano y espiritual a nuestra vida. Hoy vamos a abordar un tema que definitivamente nunca lo oímos en un programa de televisión y difícilmente lo vamos a escuchar en un programa en redes sociales. Hablamos de la humildad como la gran sabiduría de la vida, la que la Biblia describe como agradable, muy agradable a Dios y agradable a los hombres. El mundo de hoy nos habla de la autosuficiencia, nos habla de la preeminencia del ser humano. Nos habla de que por el avance de la tecnología, de la ciencia, el hombre se erige, permítame la expresión, en un pequeño Dios y de alguna manera la realidad de la muerte, nuestra finitud, la realidad de la enfermedad, la realidad del mal nos muestra que no somos todopoderosos y que nos tenemos que ubicar o parar frente a Dios y frente a nuestra realidad con sencillez, con humildad. La palabra humildad viene de humilitas, la raíz latina, y esta a su vez de humus, que es la tierra que está llamada a ser baja y a ser apisonada, a ser sencilla. Esto nos habla entonces de alguna manera de una actitud que el corazón humano a veces no está dispuesto a ofrecer como virtud en la vida, porque el corazón pide dominio, pide reconocimiento, pide importancia, pide el aplauso de los demás. Hoy este tema para todos ustedes, la humildad. Queremos saludar a Aymara Orozco, que está en la recepción de los correos, y queremos saludar también a Juliana Ramírez. Empecemos con esta última, con Juliana. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Padre. Muy bien, gracias al Señor y muy contenta de estar aquí en el programa nuevamente y de poder compartir este tema tan importante que uno a veces cree, Padre, que de pronto no tiene nada que ver con uno, pero resulta que tiene todo que ver y resulta que la humildad se requiere en el día a día, en la convivencia, en nuestro matrimonio, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Vemos que muchas dificultades se dan a veces por no ser humildes y por eso la importancia de este tema para nuestra vida. La Biblia nos muestra que una persona humilde maneja tranquilidad, serenidad en las relaciones. Y hay una palabra definitiva. El humilde es por excelencia un ser humano libre, una persona que está desposeída de reconocimientos o de apreciaciones de los demás sobre ella. El humilde pasa por el mundo por encima de las adulaciones o de las críticas y ni lo suben los aplausos humanos ni tampoco lo desmoronan las críticas o los cuestionamientos de los hombres, porque él sabe que su fuerza está colocada en Dios, en lo que es fundamentalmente ante Dios. El humilde se sabe frágil y esto es algo muy importante, reconocer que no somos todopoderosos. Y el humilde se sabe necesitado de los demás, no es autosuficiente. Pero tenemos un primer mensaje a través de una canción de un cantautor católico que muchos conocen, es muy conocido en nuestro país, Colombia, y en otras latitudes de América Latina, Felipe Gómez. Vamos a mirar este canto mensaje a propósito de la humildad, gran virtud y gran sabiduría para la vida. Escuchemos y veamos.
Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones, al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Un cordial saludo para todos los que en este momento nos están viendo a través de la web, de los medios de comunicación. Bueno, muy felices pues por estar con ustedes nuevamente. Y bueno, acabamos de escuchar una hermosa canción, una canción que realmente nos llega al alma y esperemos que también a todos ustedes les haya llegado también al alma. Tenemos muchos saludos en este día maravilloso y sobre todo porque hoy tenemos un tema bien bonito acerca de la humildad y esperamos que ustedes estén pendientes de este tema tan especial que traemos para ustedes. Por acá tenemos sintonía ya desde México, Canadá, Costa Rica, desde Guatemala, desde Venezuela, Argentina, en Colombia desde Armenia, Villavicencio de Bogotá, en Medellín, también tenemos desde España. Y nos saluda Diana Marcela desde Malabares, nos dice buenas tardes, saludos desde Manizales. Bueno, cordial saludo para todos ustedes y esperemos que este tema realmente nos llegue al alma. Bueno, vemos primero la sintonía que nos reportan todos, le agradecemos, y lo segundo, presentamos a ustedes una reflexión, ¿cuál es el camino de la humildad? Porque sabemos que en el hombre el pecado de origen, el llamado pecado original, es un pecado de soberbia. El hombre querer ser como Dios. De hecho, en la imagen simbólica y por demás muy sugestiva del Génesis, nos dice que la serpiente le dice a Eva que si come del fruto prohibido de que está en la mitad del jardín, seréis como dioses. Y la historia del mundo, Juliana y seguidores en redes sociales, la historia del mundo es la historia del hombre pretender ser como Dios, no necesitar de Dios. Y uno encuentra que esa soberbia en la vida nos genera muchos sufrimientos. De hecho, podemos afirmar que los grandes conflictos en las relaciones humanas se dan con ocasión de la soberbia. En el macroconflicto político, soberbias de gobernantes, jefes de Estado, reyes, pero también en el microconflicto matrimonial o familiar, descubrimos la realidad de que por llevarnos un punto de vista, por decir yo tengo la verdad, yo no doy mi brazo a torcer, yo simplemente entro en contienda, en diferencia con otra persona, y nos damos o descubrimos que a la raíz de muchos conflictos hay un tema fundamentalmente de soberbia, de ausencia de humildad. En tu experiencia, Juliana, en tantas personas, matrimonios jóvenes, que a pesar de tu juventud te buscan, te consultan, ¿qué encuentran muy a propósito como de este tema de que hay soberbia y hay la preeminencia, el afán de dominar unos sobre otros en los conflictos conyugales? Sí, padre, yo creo que hay una cosa que pensaba y meditaba al respecto, es que precisamente
nos han como enseñado que la humildad es debilidad, que la humildad es bobada, que la humildad es tontería o es perder, como que es debilidad, entonces nunca podemos como tener esa actitud, y lo decíamos desde el principio, se requiere en el día a día. Como matrimonio diariamente lo vivimos, o sea, como matrimonio si no somos humildes, si no aprendemos a veces a agachar la cabeza, como lo decimos, a pedir perdón, a decir me equivoqué, o aunque tengamos la razón incluso a veces a guardar silencio, a esperar, a hacer como esos actos, digámoslo así, de humildad, pues va a ser una guerra continua, y lo vemos con muchos matrimonios efectivamente, que muchos conflictos ni siquiera uno ve, padre, que sean, o muchas separaciones a veces no son por cosas grandes, como por una infidelidad, o porque me pegó, qué sé yo, sino que al contrario es por cosas pequeñas del día a día, de la convivencia, pero es porque ella quiere tener la razón, él quiere tener la razón, y si la sociedad hoy nos enseña que somos unos pequeños dioses o unos semidioses, entonces ¿cómo hacen dos dioses para vivir juntos? O sea, si cada uno reclama importancia, si cada uno reclama que el otro le sirva, si cada uno reclama tener la razón, yo me pregunto cómo hacen entonces para convivir y para entenderse. Así es, uno a veces se encuentra en la preparación a la celebración del sacramento del matrimonio dos seres humanos muy buenos, pero muy llenos de orgullo. Uno lo ve un poco como un emperador a él y ella como una emperatriz. Y por más que dicen quererse, por más que dicen comprenderse, cada uno está como muy afincado en su punto de vista, y es donde uno descubre la verdad que el matrimonio es un proyecto de nosotros, y no solamente mi proyecto o tu proyecto, es nuestro proyecto. Y si algo se necesita en la convivencia es ceder al orgullo, ceder a la verdad que tú crees tener, ceder a los propios puntos de vista. Y tú señalabas algo muy importante, Juliana, y es que pensamos que la humildad es debilidad. Decimos, yo no cedo en esto porque me la va a montar, se va a aprovechar de mí, y es todo lo contrario. El humilde es grande y el orgulloso es pequeño. Algún cuentista infantil hablaba del orgullo como o del orgulloso como un sapo inflado, y dice, tenemos 3 veces el tamaño que algunas especies de sapos adquieren como un mecanismo de defensa, para que cuando ven una araña o cuando ven una pequeña serpiente que los va a atacar, los vean muy grandes, que no van a poder con ellos. Es un puro mecanismo de defensa, y el orgullo tiene algo de eso en del reino animal. Nos inflamos como 2 o 3 veces lo que somos para impresionar a los demás, pero detrás del orgullo hay miedo, detrás del orgullo hay mecanismos de defensa, detrás del orgullo hay un afán exagerado de reconocimiento, detrás del orgullo hay una extensión del yo, detrás del orgullo hay un autoengaño, porque es que la vida nos muestra que realidades como las enunciábamos al comenzar el programa, la muerte, la vejez, la enfermedad, la pobreza, nos humillan, y esto está ahí, Bueno, amigos, pero tenemos para compartir con ustedes una pregunta. ¿Cuál es el camino que has encontrado para ser humilde en la vida? ¿Cuál es tu camino para crecer en humildad? Porque muchas personas le preguntan a uno, padre, los sacerdotes, los evangelizadores hablan de humildad, pero qué difícil es tenerla. Y es aquí donde vamos a presentar algunos caminos. En la medida en que ustedes nos van formulando las preguntas, pero queremos formular unos caminos de humildad. Y uno primero que queremos compartir con ustedes, seguidores en redes sociales y amigos que nos acompañan a través de canales católicos, es este. La humildad es un regalo de Dios, es un don del cielo, y como regalo hay que pedirlo con confianza y con perseverancia. Pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde. De hecho, conocemos todos la famosa expresión evangélica cuando decimos, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro, manera de una ejaculatoria, ya que Jesús nos ha invitado a tener un corazón manso y humilde como el de Él. Entonces esto hay que pedirlo al Señor. Muchas personas son excelentes seres humanos, pero su orgullo les impide, por ejemplo, que es el gran obstáculo para sanar heridas, el orgullo nos impide perdonar.
uno descubre que una persona humilde definitivamente es más inclinada, más proclive, tiene más facilidad, una persona humilde, para perdonar. Y que detrás de un ser humano que dice es que lo que me ha hecho es muy grave, en el fondo hay amor propio herido, hay soberbia enquistada, soberbia que le reconocemos y le vemos fácilmente a los demás, pero que no nos vemos con tanta facilidad en nosotros mismos. De manera que este primer camino que les proponemos de humildad, pedirle al Señor la gracia, hazme humilde, ayúdame a manejar esta relación, este conflicto, este problema con gran sabiduría, que es la humildad. Uno entiende, y aquí lo hemos dicho en otros programas, las palabras o las decisiones en la vida tomadas con orgullo, con dolor, normalmente son palabras pronunciadas y decisiones tomadas que son equivocadas, que son erróneas. Y otro camino, Padre, que aparte pues de la oración obviamente en el que el Señor nos da esa luz, creo que otro camino para llegar a la humildad es el conocimiento propio, y esto lo hablan mucho los santos, ellos nos lo confirman y nos lo enseñan. De hecho, Santa Teresa de Jesús decía: la humildad es andar en la verdad. La humildad es andar en la verdad, es decir, la humildad es andar en la verdad sobre mí mismo, quién soy yo en realidad, conocer mis límites, conocer que soy una criatura, que ahorita lo mencionaba al iniciar el programa, Padre, como la humildad tiene mucho que ver con reconocernos criaturas de Dios, saber que Él nos hizo, que tenemos unas limitaciones físicas y de todo tipo, y eso es fundamental. A medida que uno se conoce a sí mismo, que uno se como que adentra en uno, empieza a conocer sus defectos, sus debilidades, pero también sus cualidades, uno aprende a ser humilde y a saber la verdad sobre uno. Sócrates, el gran filósofo por allá en el mundo y en la cultura de los griegos, afirmaba: conócete a ti mismo, principio de toda verdadera sabiduría. Y el gran padre de la Iglesia, San Agustín, dice: si a mí me preguntan cuál es la primera virtud cristiana, él dice: responderé la humildad. Y si me preguntan cuál es la segunda virtud cristiana, responderé la humildad. Y si me preguntan cuál es la tercera virtud cristiana, diré la humildad. Y si me preguntan cuál es la más importante virtud cristiana, diré que es la humildad, porque de la humildad nace la verdad que nos encamina hacia Dios. De manera que ese segundo camino que tú planteas es muy importante, el autoconocimiento. No somos los gigantes de nuestros sueños, tampoco somos los enanos de nuestros temores, como señala bellamente la oración que con frecuencia rezan en los grupos de rehabilitación de los alcohólicos y narcóticos anónimos, porque nos metemos en un mundo y nos creemos nuestras propias mentiras. Y tú lo señalabas muy bien, Juliana, el ser humano es criatura, y como criatura tiene muchas limitaciones. Y nos queda una pregunta, y es no solamente a partir del autoconocimiento, sino de mirar y contemplar el misterio de la Navidad, la que vamos a celebrar próximamente, y del misterio de Cristo en la cruz. ¿Qué argumento nos queda a nosotros para tanta soberbia si vemos que Dios mismo se encarna en la humildad de una pesebrera, y que Dios mismo humildemente se deja crucificar en la colina del Gólgota? No nació en un palacete, no vivió como un reyesuelo, no murió con gran dignidad. Y si eso lo decimos del Dios hombre de Jesucristo, ¿qué podemos decir nosotros que somos sus seguidores? Por eso nos equivocamos, nos engañamos y hacemos, no sé, el ridículo cuando reclamamos tantas prerrogativas para nosotros mismos. Pero bueno, tenemos ya algunos comentarios a propósito de este tema y los vamos a ver con Aymara, pero queremos mostrarles un bellísimo mensaje. Tú sabes, Juliana, por qué las carretas vacías suenan más que las carretas llenas. Vamos a mirar este mensaje y vamos a descubrir la bella reflexión que se encuentra a propósito de una invitación a estar más llenos de Dios que estar llenos de nosotros mismos. Veamos.
Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y que menosprecia a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o a Dios. Bueno, veíamos un bellísimo mensaje a través de ese video donde nos mostraba cómo una carreta vacía hace más ruido que una llena. Pues así debería tener nuestro corazón, debería estar lleno de Dios, y entre más llenos de la presencia de Dios, obviamente menos ruido vamos a hacer, porque es que en el mundo lo que más necesitamos es que Dios nos abra el corazón, que Dios nos llene, que la humildad se propague dentro de nuestro ser para que realmente no tengamos tantos vacíos, que no seamos como esa carreta que está por el mundo andando y haciendo ruido, sabiendo que lo que más se necesita es que tengamos esa presencia de Dios en nuestro corazón, y así la humildad va a reinar dentro de nosotros. Y por eso mismo también quiero darles un mensaje en este día tan especial, hablando de la humildad, que para ser grandes primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza. Entonces, seamos humildes. La grandeza llega directamente cuando aprendemos a tener en nuestro corazón una real humildad. Bueno, Padre y Juliana, tenemos por acá unas preguntas muy interesantes que nos hacen nuestros amigos digitales que en este momento nos están escribiendo. Nos dice Tatiana Ochoa: Padre, buenas tardes. Siempre lo digo y la humildad es un tema muy complicado, pero ¿cómo no caer en la humillación por pretender ser humilde? Nos dice Tatiana. Tenemos otra pregunta, dice: mi nombre es Diego. A veces me cuesta mucho obedecer a mis padres, pues siento que en ocasiones yo tengo la razón. ¿Cómo puedo aprender a bajar la cabeza y obedecer cuando me cuesta tanto? Una pregunta de Diego. Y por acá tenemos una última, Padre. Nos dice Liliana Nado desde Río Negro: Padre, ¿se nace con la virtud de la humildad o se adquiere a lo largo de la vida? Gracias a nuestros amigos que a través de redes sociales nos envían sus mensajes, se comunican con nosotros. A ver, lo primero es que la humildad es un ejercicio de vaciamiento. Dios no puede morar en un corazón que está lleno de sí mismo. Y esto es un principio en física. Si tú tienes un balde con agua, no le puedes echar más agua porque va a rebosar, no va a entrar. Así como en la física está ocupado ese espacio por un contenido específico, en este caso el agua, en nuestra vida, si estamos llenos de nosotros mismos, Dios no puede entrar, no puede morar en cada uno. ¿Nacemos humildes o se adquiere en la vida? Todos estamos heridos por el pecado original. Toda la teología católica se ha construido alrededor de hacernos reconocer que hay pecado en nosotros, que se ha recibido atávicamente de generación en generación, y que Cristo vino a salvarnos, especialmente de nosotros mismos, de nuestra soberbia y de todas las expresiones que de la soberbia se derivan y que nos llevan, por ejemplo, a pecar: la gula, la lujuria, la pereza, el egoísmo,
que en el fondo muchos son expresiones de la soberbia, ausencia de humildad en el corazón humano. Sobre el tema que plantea uno de nuestros seguidores en redes sociales, si la humildad se pide o se esperan a veces humillaciones en la vida, a ver, pienso en esta frase: el que con humildad no obedece a Dios, con humillaciones obedece a los hombres. El que con humildad no obedece a Dios, sus mandatos sabios, con humillaciones obedece a los hombres. La humillación nos ayuda a ganar en humildad, pero por la vía del dolor y a veces por la vía o el camino de la amargura. Cuando tienes un jefe en la empresa que te grita y tú no puedes renunciar porque necesitas ese empleo para tu sustento material y el de tu familia. Cuando tú sientes que estás a puertas de jubilarte y alguien te hace el mal ambiente, pero tú dices: yo no puedo perder mi jubilación en esta oficina. Cuando sientes que un cónyuge o alguien muy cercano, un hermano en la familia, tiene un temperamento muy difícil y te maltrata, esas son humillaciones. Y esas humillaciones tal vez se pueden evitar si con humildad aprendiste a llevar y sobrellevar pacientemente tu jefe, tu hermana, y aprendiste a orar por ellos, a orar por ellos. También hay la realidad y es un camino, La vida nos va haciendo humildes, porque uno siente que la vida tiene una etapa en donde nos da todo. Nos da juventud, nos da salud, nos da vitalidad, nos da inteligencia, aprendizajes, oportunidades económicas y laborales, pero hay una segunda etapa en la vida que nos va quitando todo, nos va quitando salud, nos envejecemos o nos enfermamos, nos quita oportunidades. La gente de más de 40 años no es competitiva en el mercado laboral actual. Perdemos los seres queridos, los abuelos, los papás, de manera que uno descubre que la vida nos va mostrando: no te aferres demasiado a este mundo, porque todo va pasando, todo va pasando. El único que permanece es Dios. Por eso esas grandes sabidurías: 1, pedir a Dios humildad; 2, autoconocernos; 3, aceptar con paz nuestros límites y descubrir que es parte de la vida. No sé, Juliana, a propósito de estas preguntas y desde tu experiencia, ¿qué otros caminos encuentras para ganar en humildad? Padre, yo creo que siempre hablamos de uno, que es, por ejemplo, la lectura de las Sagradas Escrituras, y específicamente citando allí en el Evangelio de San Lucas el pasaje de la Virgen María cuando visita a su prima Santa Isabel, como Nuestra Señora, cuando Isabel la alaba por ser la Madre de Dios, ella responde inmediatamente con el Magnificat, cuando dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces se me ocurre que mirar a María, la devoción a nuestra Madre, imitarla a ella, ver su humildad, que aunque fue la Madre de Dios, jamás hizo alarde de ello, jamás presumió, jamás dijo tienen que servirme, sino que por el contrario, aún después de que el Verbo se encarna en su seno, ella sale inmediatamente a servir, no a ser servida, ni a decir soy la Madre de Dios, órame en paz, o póngame en tapete rojo, qué sé yo, sino al contrario, se va a servir a su prima Isabel por unos 3 meses, a estar con ella, y cuando Isabel la alaba por ser la Madre de Dios, ella inmediatamente no se guarda esa alabanza para sí misma, sino que la refiere a Dios. O sea, esa gloria que le están dando no se la guarda para ella, sino que se la devuelve a Dios, por así decirlo. Entonces vemos como la soberbia es guardarnos esa gloria para nosotros, ¿sí? Y no reconocerle y darle gracias a Dios por esos dones, capacidades, cualidades que nos ha dado y por los que a veces incluso nos alaban. Qué bello. Y dicen los mariólogos, el maligno es la suprema soberbia y María es la suprema humildad. Y precisamente una devoción sencilla pero sincera a la Virgen nos hace ganar en humildad, porque ella es lo humilde donde hay características muy especiales como de su espiritualidad. Como dice muy bien Juliana, ella no se queda en la alabanza que hace su prima Santa Isabel a ella misma, sino que ella la refiere inmediatamente a Dios. Cuando uno alaba a Dios, uno se reconoce criatura y a Él creador, uno se reconoce hechura y a Él hacedor. Y la alabanza continua a Dios
nos hace ganar en humildad. Pero hay una segunda actitud, y es que María es la agradecida, porque ha mirado la humillación, la humildad de su esclava, y dichosa la llamarán todas las generaciones. Ella es agradecida porque el poderoso ha hecho obras grandes en ella. Y uno descubre que cuando uno agradece todo en la vida, va recorriendo un camino de humildad, porque es que el que no es humilde siente que todo el mundo tiene obligación con él o con ella, que él se merece todo en la vida. Y esto no es verdad, esto no es verdad. Uno descubre que todo, que es que usted tiene que ayudarme, que usted tiene que darme plata. Uno en la vida lo único que tiene es que morirse. Y a veces somos muy demandantes, muy exigentes, pedimos mucho reconocimiento e importancia de los demás y pensamos que todo lo merecemos. Y en el fondo es descubrir que todo lo recibido en la vida es gratuidad, es bondad de Dios. Pablo trae una expresión muy bella: que tengo que no haya recibido de Dios, y si todo lo he recibido de Dios, ¿de qué me puedo enorgullecer? ¿De qué me puedo envanecer? Entonces es aprender a agradecerlo todo. Y agregaría un camino muy bello de humildad, que también lo podríamos atribuir a la Virgen, pero en general podríamos decir que la persona que es capaz de ofrecer excusas, de disculparse, de pedir perdón, es una persona que está educando su corazón para la humildad, porque se reconoce equivocada, porque sabe que no siempre le asiste la verdad o la razón. Entonces esto nos pone a pensar a nosotros. Son caminos, amigos, que vamos estableciendo y queremos simplemente compartirlos con ustedes. Tenemos otro mensaje muy sugestivo, una bellísima reflexión a propósito de ganar cada día un poquito en la humildad para agradar a Dios y ser aceptados por los hombres. Veamos este mensaje. Para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca, sino lo que tú puedas ofrecer. Al final no te llevarás lo que has guardado, solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás, es decir, lo que has dado. Nunca te quejes, la vida no es fácil, camino sin piedra no es camino. No te compares con nadie, mídete contigo mismo, es la única manera segura de avanzar. La humildad es una virtud maravillosa, casi inalcanzable, pero no imposible. Con los años aprenderás que son los atajos los que alargan el camino, que la ruta más rápida y segura es la que ya conoces, que nada es gratis en la vida, que todo debes ganártelo o merecerlo, que ser útil es mejor que ser importante. Aprende a dominar tus iras, sé tolerante, cuántas veces lo serán contigo. Jamás agredas, no olvides lo que dijo el poeta. El golpe daña más al que lo da que al que lo recibe. Estira la mano solo para dar o ayudar. Quiere a tus parientes y amigos con todos sus defectos o correrás el riesgo de quedarte solo, y acostúmbrate a escuchar. Los consejos no se discuten, se agradecen. Recuerda que la belleza es fugaz, que el poder es circunstancial y que la riqueza es ajena. Que a fin de cuentas solo es tuyo lo que consumes, que por más dinero que tengas no serás mejor, no sabrás más ni serás más bueno, ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier mendigo. En todos los actos de tu vida trata de ser justo, piensa en los demás, deja que tu corazón cumpla con su deber, su destino es querer, para eso lo hizo Dios, por lo menos eso pensamos los maestros. Aprende a valorar el amor que te dan, siendo poco tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte. No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar. Dichoso tú, si puedes hacer feliz al ser que amas. Cada vez que sientas ternura por los tuyos, no te contengas. Todos tenemos una necesidad increíble de cariño. Sea cual fuere tu edad, ten tus cosas en orden. El Señor puede llamarte en cualquier momento. Enseña a vivir con amor a tu familia. Si están alejados o resentidos, perdónense. Nunca es tarde. La vida es tan corta. Quiéranse mucho ahora que pueden hacerlo.
que están presentes, que es físicamente posible. Recuerda, hijo, que mañana, si no los aparta la vida, lo hará la muerte. Veíamos en este bello mensaje, en esta reflexión, cómo nos decía que es más importante ser útil que ser importante. Es más grande ser útil que ser importante, es decir, es más grande servir a los demás, es más grande darse por los demás, amar, entregarse. Nos decía también como la belleza, el poder, la riqueza, que tantas veces son fuente de orgullo, de soberbia, son fugaces y que al final de la vida quedará lo que hayamos amado, lo que hayamos entregado. Escuchaba alguna vez en una homilía como decía el sacerdote, decía, no hay persona más desdichada que aquella que solo vive para sí misma, para contemplarse así, para darse gustos a sí mismo, como encerrado en su ego, en su soberbia, como solo para alimentar, no sé, su ansia de vanagloria, de poder, de tantas cosas. Pero al final en la vida lo más grande es servir, y para servir se necesita humildad, Padre. Para servir se necesita humildad, y con esta bella frase vamos redondeando el programa, recordando como las frases centrales. La humildad es un regalo de Dios. La humildad se adquiere por experiencia de conocernos a nosotros mismos y caminar en la verdad. La humildad la aprendemos de María, la humilde por excelencia después de Jesucristo. La humildad se adquiere también cuando aprendemos a agradecer, alabar a Dios, agradecer a los demás sus bendiciones, sus favores y a pedir perdón. Y finalmente decimos que la humildad se adquiere por una experiencia de contraste. Cuando uno ve una montaña a distancia por una carretera, uno la ve pequeña, y la medida en que uno en el carro se va acercando a la montaña, cada vez la ve uno más grande y uno se experimenta más pequeño, hasta que ya se acerca más plenamente a la montaña y la ve una gran cordillera que uno va a empezar a subir en carretera y uno se ve muy pequeño. Así pasa en la experiencia con Dios. Cuando estamos a distancia de Dios, vemos al Señor casi de nuestro tamaño, pero en la medida en que nos acercamos a Dios, en que hay experiencia espiritual, decimos, cuán grande, cuán glorioso, cuán poderoso eres, Señor, y qué pequeño, qué frágil, qué limitado soy yo. No temamos reconocernos en nuestros límites, es parte de la vida y nos va a ayudar a vivir en la verdad y a salir de los engaños. Recordemos también que no se trata de caer en falsas humildades. Algún autor griego afirmaba, la falsa humildad es el orgullo del hipócrita. No se trata de falsas humildades, tenemos cualidades, tenemos valores, pero también tenemos límites, y con esto tenemos que aprender a convivir con los demás. Los invitamos a que hagamos esta oración poniéndonos en la presencia del Señor y diciéndole que de Él recibimos todo don, todo regalo, toda gracia. Con San Pablo repetimos ese hermoso texto: qué dones, qué cualidades tengo en la vida que no haya recibido de Dios, y si todas las he recibido del Señor, ¿de qué me puedo enorgullecer? Mira tu vida, por un momento deja pasar la película de tu existencia y descubre que todo ha sido regalo de Dios, que has sido una persona bendecida, acompañada, protegida, cuidada amorosamente. Hoy con un corazón humilde dile, gracias Señor, solo gracias por tantas bendiciones que me has dado en mi vida. Pero también pasando esa película de tu vida, descubre cuántas veces te has equivocado, te has caído, y el Señor, sin embargo, por amor te ha levantado. Hoy dile, Señor, perdóname en mi historia, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, en mis errores, en los dolores o sufrimientos que he causado a otras personas. Perdóname, Señor. Quiero caminar en mi vida con alegría y paz. Quiero, Señor, vivir en la libertad gloriosa de los hijos humildes de Dios. Dame, Señor, descubrir mi propia verdad y aceptarla con paz y con esperanza. Madre María, Maestra
y modelo para todos los humildes de corazón, intercede por nosotros para alcanzar este don y gracia tan alta, la humildad, sentirnos vacíos y pequeños para que sea Dios, nuestro Padre, el que more en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, amigos, gracias, muchas gracias por su audiencia, por su sintonía. Nos vamos a dejar con unas preciosas, les garantizo, mensajes y frases del Padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida, que han aportado tanta luz al mundo a propósito de lo que es esas reglas y esa pedagogía para ganar en humildad y en libertad interior. Y anticipadamente les anunciamos el tema de nuestro próximo programa para dentro de una semana, el poder de la oración. De manera que qué bueno que nos sigan acompañando en este espacio Hablemos, porque comunicándonos la gente se entiende. El Señor les bendiga a todos. El humilde. Rasgos y matices. Su personalidad. El humilde no se avergüenza de sí mismo ni se entristece. No conoce complejos de culpa ni mendiga autocompasión. No se perturba ni encoleriza y devuelve bien por mal. No se busca a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los demás. Es capaz de perdonar y cierra las puertas al rencor. Un día y otro día, el humilde aparece ante todas las miradas vestido de dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, madurez y serenidad. Y, sin posible cambio, habita permanentemente en la morada de la paz. Y las aguas de sus lagos interiores nunca son agitadas por las olas de los intereses, las ansiedades, las pasiones o los temores. Las cuerdas de su corazón pulsan al unísono, como melodías favoritas, los verbos desaparecer, desapropiarse, desinstalarse, desinteresarse. Le encanta vivir retirado en la región del silencio y del anonimato. El humilde respeta todo, venera todo. No hay entre sus muros actitudes posesivas ni agresivas. No juzga, no presupone. Nunca invade el santuario de las intenciones ajenas. Es sensible hasta sentir como suyos los problemas ajenos, y su estilo es de alta cortesía. En suma, es capaz de tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mismo. Día y noche se dedica a cavar sucesivas profundidades en el vacío de sí mismo, a apagar las llamas de las satisfacciones, a cortar las 1000 cabezas de la vanidad, y por eso siempre duerme en el lecho de la serenidad. Para el humilde no existe el ridículo. Nunca el temor llama a su puerta. Le tienen sin cuidado las opiniones ajenas. Nunca la tristeza asoma a su ventana. Para él, vivir es soñar. Nada desde dentro, nada desde fuera logra perturbar la paz del humilde. Y mira el mundo con los ojos limpios.
Desprendido de sí y de sus cosas, el humilde se lanza de cabeza en el seno profundo de la libertad. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el humilde llega a vivir libre de todo temor, en la estabilidad emocional de quien está más allá de todo cambio. En suma, se trata de la espiritualidad de los pobres y humildes de Dios. Nos hallamos pues en el corazón de las bienaventuranzas, en la cumbre misma del Sermón de la Montaña. El camino de la humildad siempre aterriza en la meta del amor.